Pasada pudimos revisar la segunda temática, ¿ya? Como habíamos visto esta estructura que nos servía de guía, vimos de que el capítulo 18 estábamos viendo el carácter del creyente, en donde los primeros 5 versículos se nos mostraba la humildad del creyente, cuando los discípulos le preguntan al Señor eh, quién es el mayor en el reino de los cielos, y vemos que el Señor le da una respuesta notable, tomando una ilustración para que ellos también entendiesen de que el mayor no era quien más cosas hacía o quien mayor grado de autonomía podía tener, sino más bien quien se entregaba en una plena dependencia como un niño. Toma un niño, los pone en medio y les hace este contraste en virtud de lo que ellos pensaban. Entonces, en esa primera instancia, en esos primeros 5 versículos, vimos cómo es que el creyente debe conducirse en humildad por este mundo. Posteriormente vimos la rectitud del creyente, que es una temática un poco más extensa, abarcaba desde el versículo 6 hasta gran parte de lo que revisamos incluso la semana pasada. Diría que hasta el versículo 20 se puede observar esa temática. Vimos de que el creyente verdaderamente debe conducirse con rectitud, porque cuando un creyente hace cosas sin considerar cuál puede ser el efecto de sus acciones en los hermanos, muy probablemente puede ser un motivo de caída para alguien. De hecho, la Escritura nos decía de manera muy enfática de que si alguno fuese o generase alguna ocasión de caer, alguno de estos pequeños, tomaba la ilustración del niño en el versículo 6, mejor le fuese que se le atase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar. Verdaderamente nos graficaba con esta ilustración lo delicado que es el ser tropiezo para un creyente que puede ser pequeño en la fe, como nos refiere la Escritura. Entonces nos insta a que nosotros verdaderamente podamos conducirnos con rectitud, que si hay cosas que puedan estar siendo de tropiezo, tanto para nosotros como también para nuestros hermanos, que podamos ir deshaciéndonos de aquellas cosas. No con una finalidad religiosa, eso quiero también que lo tengamos presente. No es que nosotros vamos a imponer una serie de ritos y decir como no vas a hacer esto, no vas a hacer lo siguiente, porque no tiene sentido. La Escritura, debemos tener esta perspectiva clara, nos habla con una temática central que es el amor. ¿Ya? Si yo amo a un hermano, por amor a mi hermano, yo me abstengo de muchas cosas que puedan ser de tropiezo. El apóstol Pablo, de hecho, hacía referencia a esto cuando planteaba, si no me equivoco, en el libro de Romanos, cómo es que si bien el cristiano es libre en Cristo y pudiese, por ejemplo, comer, o en ese contexto podían comer incluso de la carne ofrecida a los ídolos, él se abstenía a hacerlo porque podía ser de que un hermano que viniese de una cultura idolátrica en donde se ofrecían carnes, por ejemplo, a los ídolos, fuese una piedra de tropiezo para su crecimiento. Entonces, entendemos de que la Escritura acá lo que nos está refiriendo es que nosotros debemos dejar de lado aquellas cosas, pero no por una especie de rito, no por una imposición, sino por el amor hacia el hermano. En ese sentido debemos ir dejando aquellas cosas. Tenemos esta responsabilidad para conducirnos rectamente con nuestros hermanos. Y allí pudimos ir viendo también la semana pasada una temática que yo les refería de que está como subyacente. Si bien tenemos estas 3 temáticas que son bastante claras e ilustrativas, la humildad, la rectitud y finalmente el perdón, que con la ayuda del Señor podemos ir revisando esta semana, hay una temática subyacente que conecta el término de la segunda con la tercera, y era la perdición de una criatura. Pudimos revisar desde el versículo 10 hasta, a ver, claro, desde el 10 hasta el versículo 22 la semana pasada, y vimos que ahí se planteaban 2 tipos de perdición. Vimos por un lado de que es el Señor, dice, es el Hijo del Hombre quien ha venido a salvar lo que se había perdido. Y posteriormente, en el versículo 15 nos refiere de que si un hermano ha pecado contra nosotros, ve y repréndele estando tú y él solos, si tú hieres has ganado a tu hermano. Allí vimos esta distinción, si bien apuntan a situaciones similares, tienen una naturaleza y una trascendencia espiritual que es distinta, porque desde el versículo 10 en adelante, el concepto de perdido, lo que está aludiendo allí es la perdición eterna, ¿ya? Y es Cristo Jesús, es el Hijo del Hombre, como nos refiere acá la Escritura, quien ha venido a buscar lo que se había perdido. Entonces, esa temática vemos de que está resuelta, es Cristo quien ha venido a buscar lo que se había perdido. En definitiva, es Cristo quien ha venido a rescatar al pecador. Pero en el versículo 15 en adelante, si bien se nos refiere el concepto de poder perderse,
de un hermano que se pueda perder y la responsabilidad que reviste también en nosotros de evitar de que esto ocurra y poder recuperar y ganar a nuestro hermano, se refiere a un contexto de servicio en una obra local. Y vimos los argumentos que nos llevaban a esta conclusión. Primeramente vimos el contexto. Todo el capítulo 18 le está hablando el Señor a los discípulos. Es un grupo acotado, no está hablando a una multitud, le está hablando a quienes estaban siguiéndole y aprendiendo de él. Y vemos también de que allí se dan los pasos para intervenir ante una situación de este estilo. Nos refiere primeramente que si un hermano ha pecado, voy y hablo primeramente con él. Si no me escucha, voy con 2 o 3 testigos. Si no nos escucha, presentamos la situación a toda la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, posteriormente, como se refiere en el versículo 17, tenle por gentil y publicano. Entonces, acá lo que nos está explicando es cómo nosotros debemos operar para recuperar a este hermano que se había perdido en un pecado, pero eso no implica, y en ese sentido quiero ser sumamente reiterativo, no implica de que un creyente pueda perder la salvación. Ojo, eso no ocurre. El creyente no pierde su salvación, pero sí puede perder el gozo de poder colaborar, de poder servir en una obra local. Entendíamos de que el contexto apuntaba a una obra local como se venía desarrollando en los versículos posteriores. Y luego de todo eso, entendiendo de que esta temática está comprendida dentro de la segunda gran temática de este capítulo, que es la rectitud del creyente, vemos que se empieza a entrelazar con la última, que es el perdón. Y vemos la pregunta que le hace Pedro al Señor. Dice en el versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso también lo revisábamos la semana pasada, y incluso recuerdo el cálculo, no es que tengamos que perdonar 490 veces al hermano, y si es que él pegó 491 veces, entonces ya no lo voy a perdonar más. No, sino más bien entendíamos de que el concepto numérico de la cultura judía es distinta a la que nosotros manejamos. Ellos no manejaban la comprensión numérica de una manera tan literal como nosotros. Esta era más bien una imagen referida a que debemos perdonar siempre a nuestro hermano. Debemos perdonarlo porque debemos conducirnos en amor. De la misma manera debemos buscar ganar a nuestro hermano, pero no en una actitud de juicio, sino más bien en una actitud de amor para poder recuperarle. Eso es muy a grosso modo el resumen de lo que hemos visto hasta este punto, y con la ayuda del Señor eh, quisiera invitarles después a revisar desde el versículo 21 que pudiésemos leer hasta el término, pero quiero llegar hasta acá, quiero ver si es que hay algo que se me quedó en el tintero, por si es que algún otro hermano pudiese también complementar lo que fuimos viendo la semana pasada. Así que llego hasta este punto. Yo recuerdo bien que como comentario de la semana pasada habíamos visto en el versículo 19, quizá un versículo muchas veces puesto en distintos contextos, pero que finalmente tiene mucho sentido en este, cuando se está refiriendo a un conflicto, cuando se está refiriendo a cuando hay problemas entre los hermanos. Em, Y el versículo dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y, y interesante viéndolo desde el punto de vista de la rectitud, desde, desde el punto de vista del perdón también. Eh, poner las cosas, ponerse de acuerdo, pidiéndole al Señor, poniéndose de acuerdo en pos del Señor finalmente, en pos ay, en pos de Él, de su palabra, de lo que Él es en el fondo. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y me parece muy, muy relevante dentro de este contexto, porque quizá, quizás los problemas llegan
quizás los problemas pueden llegar muchas veces, pero lo importante es finalmente congregarse en el nombre del Señor, congregarse sin que prime el yo y ponerse de acuerdo finalmente para el Señor, ponerse de acuerdo finalmente por su obra, por lo que Él es y no por lo que nosotros somos. Esto es como interpretación quizás personal, quizás no es tan textual, es como lo que yo pienso respecto a este pasaje, que, que finalmente el Señor va a estar entre nosotros cuando, cuando estemos congregados para Él, cuando estemos congregados para adorarle, cuando estemos congregados para aprender de Él, cuando estemos congregados finalmente sin que primen nuestros propios intereses, cuando prima nuestro Señor. Y eso me parece muy relevante de este versículo también. Sí, creo que ese versículo en particular, bueno, reviste una importancia no menor. Primeramente por lo que señalabas tú, Felipe, de poder como descansar, poder confiar en que el Señor es quien está finalmente en el medio. Lo dice literal, pero también en un sentido figurado. Es el Señor quien, en definitiva, es el motivo por el cual los creyentes se reúnen. Pero creo que también reviste, si bien es un descanso, es un gozo, es un consuelo saber de que el Señor está en medio nuestro, también reviste una responsabilidad de conducirnos rectamente con todo lo que nosotros hacemos. También lo comentábamos un poco la semana pasada, cómo es que cuando los creyentes se congregan en el nombre del Señor, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos deben estar alineados conforme a lo que nos indica también la palabra del Señor. Y es en ese sentido en donde se entiende también lo que se nos refiere versículos más arriba, cuando el Señor plantea de que si es que dos o tres se pusiesen de acuerdo en algo y le pidiesen al Padre, Él lo concedería. Eso es entendido porque son dos creyentes, por ejemplo, que están, perdón, me está vibrando el teléfono. Son dos o tres creyentes que están alineados con el deseo del Padre. Están pidiendo para que Dios haga su obra. Entonces entendíamos esa dualidad. Por un lado está el gozo de sabernos acompañados por Cristo, de que Él está en medio, es el motivo por el cual nosotros nos reunimos, pero también está la responsabilidad de conducirnos rectamente. Bien, dicho eso, no sé si hay algo más que quieran señalar respecto a la porción de la semana pasada, sino para continuar con los otros pasajes. Ya, creo que podríamos continuar. ¿Qué te parece, Felipe? ¿Seguimos? Ya. Quería pedir si podíais leer desde el 21, porfa, hasta el término del capítulo, es hasta el 35. Comenzando por el 21 igual. Sí, porfa, porque ahí hace la conexión. De ahí voy a explicar cómo es que se ve esa temática. Ya, bueno. Ya dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo,
siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a sus hermanos, a su hermano sus ofensas. Muy bien, gracias Felipe. Le pedí a Felipe que leyese desde el versículo 21. También a raíz de algo que les comentaba la semana pasada, nuestras Biblias tienen estos como subtítulos que nos ayudan a entender un poco lo que se va desglosando, pero debemos tener presente de que la escritura se fue escribiendo de una manera coherente, lógica, que se va conectando con las temáticas que se van sucediendo posteriormente, se van conectando las ideas. Entonces, si bien comienza lo que se puede interpretar como esta parábola del Señor, de los dos deudores, vemos de que hay una realidad que se venía ya presentando. ¿Ya? Se venía desarrollando el concepto del perdón a raíz de la pregunta que le hace Pedro al Señor en el versículo 21. A modo también para tener presente, si bien nosotros con una finalidad pedagógica podemos hacer esta distinción de temáticas, como les señalaba al comienzo, de estas tres grandes temáticas o ejes que nos servían de guía, no es que termina una temática en un versículo y en el siguiente comienza un tema completamente distinto. Acá vemos cómo se empiezan a entrelazar. Y lo cierto es que cuando empieza a terminar de abarcar el concepto de la rectitud del creyente y vemos la importancia que reviste el conducirse rectamente, vemos de que surge esta pregunta de Pedro que conecta con la tercera temática, que es el perdón. Ahora, Pedro le hace esta pregunta al Señor y algo que a mí me maravillaba personalmente es el hecho de que el Señor no le responde quizás con una alegoría, con una analogía o con una ilustración, por ejemplo, como lo mostró al comienzo del capítulo 18. El capítulo 18, como hicimos el recuento, partía con esta disputa entre los discípulos de quién iba a ser el mayor y el Señor toma a un niño y lo muestra y lo grafica para reflejar esta gran verdad de manera inmediata. Pero acá el Señor utiliza una parábola y de hecho me preguntaba por qué el Señor utilizó una parábola en este momento. Y lo cierto es que las parábolas son relatos que contienen una riqueza espiritual, una verdad espiritual que es sumamente profunda, que mediante ciertos elementos conocidos para las personas en aquellos días podían entender con mayor profundidad algunos aspectos del reino, como también del actuar que tiene Dios en medio de su pueblo. Y es en ese sentido, y lo digo con harto temor, al menos es la percepción que tengo yo, que creo que esta última temática que nos habla del perdón reviste una importancia quizás a considerar aún más que lo que ya hemos estado viendo, porque el Señor primeramente nos lo explica con una parábola e ilustra la importancia que tiene el perdón entre los hermanos, porque verdaderamente es lo que debe primar entre nosotros. Si prestamos atención, fuimos viendo cómo es que se nos refiere primeramente este relato de que habría un rey al cual se le debía una deuda sumamente importante. Tenía un siervo, nos dice la escritura, que le debía 10.000 talentos, como sale en el versículo 24. Pero es una cantidad brutal de plata. ¿Ya? No quiero tratar de llevarlo a la moneda actual, pero para que tengan una idea, sabemos por lo que hemos visto en otras porciones de la escritura, de que un jornalero, alguien que trabajaba durante el día, se le pagaba un denario. Si esa persona trabajaba, creo que eran cerca de 6.000 días, acumulaba lo suficiente para convertir todo ese dinero íntegro solamente en un talento, y este hombre le debía 10.000 talentos al rey. Alguien una vez decía que era el equivalente que un jornalero estuviese trabajando creo que era entre 15 a 20 años, y todo el dinero recaudado, sin gastar nada, durante todo ese tiempo, se pudiese convertir en un solo talento. Un talento, y este hombre le debía 10.000. Verdaderamente lo que nos estaba planteando acá la escritura es que su deuda era infinita, no tenía forma de poder pagarle a este rey, y vemos de que él debía pagar esta deuda. Pero vemos también de que el rey muestra su misericordia
ante el clamor, y él extiende de su gracia y le perdona esta deuda. Pero también el relato continúa. Vemos de que este hombre sale de la presencia del rey y va a buscar inmediatamente a un consiervo suyo, a alguien que estaba a la par, que también le debía. Le debía, se me perdió ahí la escritura, pero recuerdo que decía que le debía cerca de 300 denarios. 100 denarios, le dice en el versículo 28. Eso era el equivalente a cerca de 3 meses de trabajo, quizá un poquito más, y este hombre le toma, dice la escritura, que le sujeta, se me perdió también de nuevo. A ver, ayúdame Felipe ahí con 28, el verso 28. 28, ¿sí? Gracias. Leo Dice, acá. le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que debes. A mí me maravillaba, de hecho, reconozco que cuando leía este pasaje anteriormente, no lograba ilustrarme con toda la severidad lo que estaba pasando en ese escenario. Cuando leí este mismo relato en la traducción de la NTV e incluso en la de la NBI, lo refiere de una manera mucho más gráfica. Y quería leérselos también para que ustedes se hicieran la idea. Dice en la NBI, al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. A mí me sorprendió, me impactó también la expresión de estrangular. La NTV, si no me equivoco, refiere de que también lo sujeta de parte del cuello, pero es una ilustración sumamente gráfica. Yo creo que pocos hemos visto un escenario de ese estilo, una agresión de esa magnitud, y verdaderamente es impactante. Y cuando trataba de imaginarme este escenario, veía cómo es que este siervo verdaderamente no entendió lo que había sido manifestado para su favor momentos antes. Este hombre verdaderamente no tenía nada que ofrecerle al rey, era imposible que él pudiese saldar su deuda, pero en vez de salir gozoso y, por decirlo de una manera, como libre de toda culpa y carga, sale casi direccionado a buscar a esta persona que le debía. Y recuerdo que cuando yo era chico y pensaba en este relato, decía, bueno, a lo mejor le va a cobrar a esta persona para poder saldar parte de su deuda o pagarle al rey algo de lo que le puedan estar debiendo, pero lo cierto es que no es así. Él fue con este corazón tan endurecido a cobrar lo que debía, pero era porque en verdad no iba a saldar parte de su deuda anterior. Acá vemos la naturaleza del corazón y creo que eso también es un mensaje quizás de alerta para nosotros, porque verdaderamente la dureza del corazón también puede estar presente en nosotros. Podemos conducirnos de esta manera omitiendo la gracia que Dios ha extendido para con nosotros. Vemos de que el Señor ha extendido una gracia que no tiene, no lo podemos calcular. Él nos ha rescatado de la condenación, pero verdaderamente, y eso quiero también transmitirles para que podamos hacer un proceso reflexivo, ¿cuántas veces nos sentamos a vivir agradecidamente de lo que hemos recibido y que eso pueda también llenar la totalidad de nuestra vida? Me preguntaba cómo sería este relato si ese hombre verdaderamente hubiese experimentado en su totalidad la gracia del perdón que fue extendido para él. Muy probablemente hubiese interactuado también con este consiervo de una manera distinta. Entonces, esta parábola finalmente lo que nos está mostrando es la importancia que tiene el perdón y cómo es que esto también debe ser un ejemplo para nuestro entorno, para quienes nos rodean. El relato continúa y nos dice de que este consiervo finalmente no acepta las súplicas y le mete en la cárcel. Pero vemos de que el rey toma conocimiento de este escenario y finalmente también le deposita en la prisión hasta que pagase toda la deuda. Y la escritura nos refiere con este término una sentencia, una ilustración que nosotros debemos tener también muy clara. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Por eso es que les comentaba en un comienzo de que esta temática reviste una importancia no menor, porque verdaderamente, si entendemos que Cristo murió por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados, ¿cómo podemos vivir no perdonando a nuestros hermanos? ¿Cómo podemos conducirnos también con dureza en nuestro corazón muchas veces, guardando rencores, almacenando aquellas cosas que muchas veces nos pudieron doler y no dejando todo delante de la presencia del Señor si el Señor nos perdonó todo? Quería también leerles una porción, 2 versículos, y con eso quiero terminar esta intervención, para
reforzar un poco el concepto. Son dos versículos que están dentro de las cartas de Pablo, en donde también refiere el por qué nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos. Uno está en Efesios 4:32, dice la escritura así en la NTV al menos, que es una versión un poco más sencilla para entender, dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. El otro está en Colosenses 3:13, y dice así la palabra del Señor: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Entonces, en definitiva, esta parábola lo que nos muestra es la urgencia que tiene el creyente también de vivir perdonando a quienes le rodean. Y con esta parábola el Señor da respuesta a la pregunta de Pedro. Debemos perdonar siempre porque verdaderamente nosotros recibimos el perdón de alguien más. En este relato nosotros podríamos posicionarnos quizás como este primer siervo que tenía una deuda que no podía pagar. Nosotros éramos aquel siervo que no teníamos nada que entregarle al Señor que pudiese suplir aquella deuda. Pero el Señor en su misericordia la extiende hacia nosotros y nos perdona. Pero nosotros no podemos conducirnos como se condujo este siervo posteriormente, exigiéndole al otro consiervo que le pagase todo y no mostrando amor y misericordia para con él, sino que debemos tomar el ejemplo de Cristo, perdonándole de la misma manera que Él nos perdonó a nosotros. Quería llegar al menos hasta este punto y dejar un poco más abierta la conversación. Hola Felipe. Bueno, yo pienso que claramente la palabra perdón para un creyente es algo básico, porque nosotros somos, como no sé si tú o el otro Felipe dijo, que somos nacidos en base al perdón que Dios nos otorga. Entonces, debiéramos ser expertos en el perdón. Y si ustedes se fijan, el Señor viene hablando sobre quién es el mayor, después en el otro título dice ocasiones de caer, la parábola de la oveja perdida, y después llega, dice cómo se debe perdonar al hermano, y dice esta parábola de los dos, los dos deudores. Pienso que es tremendamente importante tener claro qué significa perdonar. Porque nosotros muchas veces decimos, no, yo lo perdono a la persona, pero muchas veces anidamos en nuestro corazón una raíz de amargura con respecto a alguien. Y es súper importante poder estar, hay una expresión que se llama, una expresión que se ocupa en la Biblia que es estar limpio, es limpiarse de estas cosas, o sea, estar limpio con respecto a cualquier mal sentimiento contra una persona. Y si ustedes se fijan, bueno, obviamente el Señor por algo toca este pasaje, e incluso más, dice que en el versículo 34, entonces su Señor enojado, dice, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y entonces el versículo 35 dice así, también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, cada uno a su hermano sus ofensas. Dice, así también vuestro Padre Celestial hará con vosotros. O sea, yo digo, quizás qué significará estos verdugos. ¿Qué significará, por ejemplo, que el Señor nos entrega a estos verdugos? Puede ser que muchos de nosotros, por falta de perdón de todo corazón, no podamos crecer y por causa de eso estemos haciendo sufrir a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos de la iglesia, por nuestra falta de entendimiento, no podemos progresar y estamos muchas veces apesadumbrados o quejándonos por cosas que no debiéramos quejarnos, y puede ser que eso pueda ser traducido como esos verdugos, los pesares del corazón,
y bueno, tantas cosas que nos pueden sobrevenir y que pueden significar quizás estos verdugos a los cuales el Señor nos puede entregar, hasta dice que pagásemos todo lo que debemos. En el sentido, yo pienso que cuando el Señor dice que a nadie debamos nada, se referirá, me imagino yo, dice, bueno, dice al que respeto, dice, y pienso yo que al que nosotros debemos perdonar. Ahora, como yo me gustaría que hiciéramos énfasis en eso de perdonar de todo corazón. Y en esto es súper importante porque podemos vernos involucrados, hermanos, que en esto de decir, no, si yo no tengo nada contra esta persona, pero por dentro tenemos todo, ¿me entiendes? O sea, es como cuando dice justos pero no revueltos, ya, o no sé, o no lo trago mucho, no sé, cosas así que son media ambiguas. Yo pienso que el Señor nos da entendimiento referente a la diferencia entre perdonar y estar de acuerdo con todo lo que hace una persona. O sea, no hay que confundirse en que perdonar significa estar de acuerdo con todo lo que hace una persona, y hay que aplaudirle todo, y hay que estar de acuerdo y decirle siempre que sí a todo, porque a veces muchas personas manipulan esto y lo malinterpretan, ¿ya? Y hay que tener discernimiento en cuanto a esto, porque, por ejemplo, si si mi hijo, no sé, pues hace algo que no debe, ¿no es cierto? Y amerita un castigo, ¿no es cierto? Ya, mi hijo muchas veces me dice, papá, estoy triste, tú no me perdonaste, o no sé qué, pues yo lo perdoné, pero él no quiere, él quiere sacarse el castigo encima, que yo no lo deje sin autito, no sé, algo así, pues. Entonces hay cosas que a veces se pueden enredar, pero el Señor ojalá nos dé entendimiento en esto para podernos relacionar unos con otros de buena forma, pero lo esencial es lo que dice acá, que es algo muy de peso, dice, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, esa frase de todo corazón. Y obviamente la única forma que yo pueda perdonar de todo corazón es tener discernimiento de cómo yo he sido perdonado. ¿Ya? Eso, estimados. Eso es lo que quería agregar. Sí, concuerdo. De hecho, me hacía mucho sentido lo que planteaba Cristóbal y trataba de ligarlo como se plantea en la misma parábola, el mismo versículo 27. No dice que el señor de aquel siervo le perdonó parte de la deuda, le dice le perdonó la deuda, se la perdonó completa. Creo que, y en eso concuerdo con lo que señalaba Cristóbal, muchas veces nosotros podemos operar con ese sentido de te perdono parte, pero igual queda algo. No va a ser la normalidad el trato que voy a tener contigo. Creo que es un ejercicio que nosotros debemos tratar de llevar a cabo, el verdaderamente perdonar, el soltar aquellas cargas, aquellas cosas que muchas veces vamos arrastrando en nuestra vida. Somos seres que estamos en este cuerpo, en esta condición caída. Si bien hemos sido restaurados, nuestra mente también ha sido transformada, aún estamos sometidos a esta ley de nuestros miembros, como lo dice Pablo. Lo que quiero no hago. Bueno, lo que no quiero, eso hago, dice Pablo. Verdaderamente, o sea, nuestro cuerpo está sujeto a pecado y eso va a generar de que haya muchas veces roces y enemistades y muchas veces quizás vamos a lastimar a nuestros hermanos. Por eso es que creo y concuerdo también con lo que señalaba Cristóbal, la importancia que reviste el verdadero perdón, ese perdón que una vez también se nos fue manifestado en favor de nosotros. Nosotros también con nuestros pecados herimos al Señor, lo dice la Escritura, de que el Señor fue despreciado, fue humillado a causa de nuestros pecados, no le recibimos. Y de igual manera el Señor tomó toda aquella carga y nos la perdonó. Nosotros verdaderamente tenemos ese ejemplo supremo de lo que el Señor hizo para que podamos también replicarlo. La Escritura así nos lo refiere, de que debemos tener a Cristo como nuestra imagen, como el modelo al cual nosotros podemos seguir. Y Él es el ejemplo supremo, como les mencionaba, de perdón, de amor manifestado para quienes no lo merecían. De hecho, tomemos la ilustración que nos plantea el Evangelio, cuando el Señor estaba crucificado y la gente a su alrededor estaba haciéndoles burla, el Señor les pedía al Padre
que los perdonase porque no sabían lo que estaban haciendo. Y muchas veces, tratando de llevarlo a nuestra realidad, muchas veces nosotros quedamos con sangre en el ojo, coloquialmente hablando, por cosas tan ínfimas, por cosas tan pequeñas, siendo que tenemos este ejemplo. Personalmente creo que esta porción me llega en el sentido de que muchas veces sí lo noto en mí. Es una debilidad que trato de que no ocurra, pero sí noto que está esa tendencia a quedarme con cierto pensamiento, con cierto rencor. Y quiero también abrir y exponer eso a ustedes para que también puedan orar por mí, por mi debilidad, para que cada día yo pueda ir poniendo mi vista en Cristo, de la misma manera que yo puedo ir haciéndolo por ustedes. Creo que allí se ve la verdadera comunión entre los hermanos, en cómo debemos también apoyarnos para vivir en perdón, también apoyándonos unos con otros. Eso es al menos algo que quería acotar. Nos quedan unos poquitos minutos antes de terminar el estudio para que algún otro hermano pueda comentar o señalar algo que le haya quedado en el tintero. Rápidamente, hermanos, quería solamente comentar algunas cosas. Es interesante ver cómo todo el capítulo se enlaza. Y aunque nosotros tal vez no lo comprendamos, esto puede ser el día a día del creyente. Y cuando sucedan estas situaciones es como mirarnos en el espejo. Nosotros somos salvos por gracia. Somos indignos de merecer el perdón. Y es por la gracia, por la misericordia que tuvo nuestro Señor, que Él murió en la cruz por nosotros. Y si nosotros nos ponemos a ver, me llama la atención algunas palabras clave. Por lo menos el versículo 23 dice, quiso hacer cuentas. La primera cosa, las deudas, las cuentas no son eternas. Y por eso es que nosotros animamos a algunas personas que aún no son salvas rendir cuentas delante de Dios. Y si hay alguna persona que aún no es salva y nos escucha o escuchará posteriormente, hay cuentas que rendir delante de Dios. Y Él es el único que tiene la potestad para perdonar nuestros pecados. Y lo primero que uno puede notar en el versículo 24 es, como ya muy bien lo mencionó Felipe, la capacidad de la deuda, la cantidad de la deuda. Le debía 10,000 talentos, una cantidad impagable. ¿Y qué perjudicaba a aquella persona? Aquella deuda se reflejó no solamente en él, sino se reflejaba en sus hijos, en la esposa, lo que tenía. Y la otra cosa, movido en el versículo 26, dice, aquel siervo decía, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el versículo 27, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquella persona, aunque trabajara toda su vida, aunque vendiera todo lo que tenía, no iba a costear aquella deuda. Y eso es lo que nosotros debemos reflejar. Nosotros primeramente no teníamos cómo pagar la salvación de nuestras almas. Fue un precio que se pagó, pero que nosotros por gracia la hemos recibido. Y eso, si Dios nos perdonó a nosotros, ¿por qué yo no debo perdonar a mi hermano? ¿Y en qué consiste esa deuda? Y es como uno lo ve en el versículo 15 del mismo capítulo, dice, por tanto, si tu hermano peca, esa palabra peca puede representar una ofensa, un agravio. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti. ¿Y en qué se refleja esa palabra cuando dice, le perdonó la deuda? Lo encontramos también en el versículo 6, dice, una piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar, de donde no se pueda sacar. Eso es perdonar, no que quede una porción, sino, como muy bien lo ha mencionado, si no perdonáis de todo corazón. Pero la práctica, si el Señor nos tuvo misericordia, ¿qué solicitaban aquellas dos personas que debían? Paciencia. Dice, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo.
Y posteriormente en el mismo capítulo, versículo 29, aquel que debía solamente 100 denarios decía, y haciendo de él, dice, págame lo que me debe. Y él decía, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La retribución del perdón. Si nosotros que éramos indignos, el Señor nos perdonó, nosotros también debemos perdonar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que tienen algún agravio contra nosotros. Y el versículo dice, el 33 yo creo que es la clave. Dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Manifestamos algunas veces nosotros misericordia? ¿Manifestamos nosotros algunas veces el perdón? Dice, aquellos consiervos en el versículo 31 dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Algunas veces aquellos ofensas, aquellas pleitos, no solamente afectan al que ofende y al ofendido, sino que también ofende a algunos a su alrededor, en las asambleas, en las familias, algunas veces hasta en conocidos. Se entristecen al ver la relación entre algunos, pero allí es donde debería manifestarse el amor, el perdón, como nosotros hemos sido perdonados. Dice 31, dice, y fueron y se refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. El ruego, la misericordia y el perdón. Algunas veces somos enaltecidos y no perdonamos. Algunas veces nos cuesta humillarnos para pedir perdón. Pero el versículo 26 dice, entonces aquel siervo, lo primero, reconociendo su deuda, reconociendo su situación, dice, postrado. Y la siguiente dice, le suplicaba. Que el Señor nos mueva en nuestros corazones, que el Señor nos ayude y como muy bien lo decía Felipe, que también nos ayude en oración a cada uno de nosotros, a cada día buscar más del Señor, algunas veces a tener paciencia entre los hermanos, a soportándonos, a tener benignidad uno con otro, para que en todo podamos agradar a nuestro Señor. Muy bien, podemos finalizar ya el estudio en el día de hoy. Para terminar, le iba a pedir a Felipe, si es que puede orar, por favor, y ahí podemos saludarnos. Oremos. Ya, oremos, hermano. Nuestro amante Dios y Padre Celestial, te damos las gracias porque nos permite estar conectados, juntarnos mediante esta plataforma para poder aprender de tu palabra, Padre. Te pedimos que tú nos permitas también vivir a través de ella, vivir también estas cosas que hemos leído, Padre. Sabemos de tu perdón, sabemos cómo tú nos perdonaste a nosotros. Nos perdonaste, Padre, enviando a tu Hijo a este mundo, enviando al Señor Jesucristo para que habitase entre medio de pecadores, para que luego fuese tentado, para que, Padre, también luego fuese azotado, fuese escupido, Padre, fuese humillado. Todo eso para consumar tu obra redentora con la muerte de tu unigénito Hijo ahí en la cruz. Padre, un amor expresado inigualable, porque sabemos que no éramos merecedores de nada. Más bien, lo único que como humanidad éramos capaces de hacer era rechazarle
y negarle plenamente, huir de aquella voluntad de Dios, pero a través de su amor perfecto, a través de toda su fidelidad, a través de todo el amor que despliega nuestro Señor, es que podemos ser restaurados, es que podemos ser rescatados, y es por lo cual el día de hoy podemos clamar a su nombre, clamar a nuestro Salvador, clamar a nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos, Padre. Te encomendamos también que en nosotros haya este sentir también que hubo en Cristo Jesús, Padre, y que podamos amar a nuestros hermanos, amar a nuestros vecinos, amar a aquellas personas que nos rodean, expresando aquel mismo amor de nuestro Señor Jesucristo. Expresar, Padre, aquella luz a la cual fuimos llamados desde las tinieblas. Te agradecemos por todo esto, Padre, en el nombre santo y bendito del Señor Jesucristo. Amén.